Sí, ya está con nosotros don Samuel Roa, bienvenido. Bienvenidos ustedes. Pues gracias por abrirnos un espacio. No, pues ya saben que aquí ya me apoderé, ya parezco pandiloco, taxista gandaya, entonces pues ya. Oye, hablemos de eso, porque tenemos en la línea telefónica al secretario general del gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, secretario. Erika, muy buenos días a ti y a mi amigo Samuel. Buenos días a todos los que nos escuchan. También está por acá Jonathan Flores, que también te saluda, secretario. Oye, Jonathan, qué gusto. Lo que sucedió el pasado martes, secretario, nos ha dejado muy preocupados. Sí. Y creo que no solo como medio de comunicación, sino en general a la ciudadanía. Los trabajadores de la zona industrial justamente salían a esa hora cuando se presentaron los enfrentamientos y nos preguntaban, seguramente a las autoridades también, ¿es seguro moverme en el transporte? ¿Puedo o no puedo pasar por carretera 57? En los días posteriores, pues han seguido las publicaciones, al menos en redes sociales, amagando con que algo fuerte va a suceder entre el taxismo y los choferes de plataforma. ¿Qué es lo que sucedió y qué acciones está tomando el gobierno del estado al respecto? Porque más allá de un tema del transporte, más allá de un tema de seguridad, creo que hoy se ha convertido en un asunto de gobernabilidad, secretario. Sí. Las escenas que vimos de este taxista con una piedra levantada sobre su cabeza a punto de lanzarla, los enfrentamientos, el bloqueo de una vía pública como es carretera 57, creo que sí son temas ya más de un ámbito de gobernabilidad. ¿Qué pasó y qué acciones están tomando? Sí, gracias. Mira, bueno, efectivamente, como bien lo dices, lo que sucedió hace algunos días, finalmente, en mi opinión, se convirtió en un verdadero atentado contra toda la sociedad. Y en ese sentido, yo una vez más ya lo comenté entre los medios, algunos medios, ahora lo vuelvo a insistir frente a ti. Pues por supuesto que eso es lamentable, es condenable y definitivamente reprobable la actitud tanto de los conductores de taxis como los de plataformas tecnológicas. Por supuesto que las imágenes que todos vimos nos llenaron de indignación y fue por eso, precisamente por eso que intervino la Guardia Civil y se detuvo a 5 personas, por lo menos, que ejercían actos de violencia o se resistían a las autoridades. Quiero decirte, Erika, que en San Luis Potosí nadie está encima de la ley ni por encima de la seguridad de los ciudadanos. Aquí, si hay quien agrede a la sociedad, se va a castigar. Aquí en San Luis no nos tiembla la mano para garantizar la seguridad de la sociedad. Y mira, quiero comentarte que la gobernabilidad frente a ese hecho en ningún momento estuvo en peligro, porque si partimos de la idea de que es un conflicto entre dos grupos, entre dos cuerpos sociales, que si bien divide la opinión pública, no la confronta, porque la sociedad lo que quiere es vivir en paz, sí. Y el gobierno lo que estamos obligados es garantizar esa paz, para que no suceda esto, para que no suceda este tipo de enfrentamientos. Lo que hacemos, lo que hemos venido haciendo, inclusive el propio día en la madrugada nos sentamos, es volcarnos en el diálogo, en el acuerdo. Nada de levantar la voz y mucho menos de andar levantando piedras. En la gobernabilidad en el Estado estimo que se ha mantenido firme porque hemos actuado con mano firme, no solo ante este tipo de conflictos, sino también de otra índole como conflictos de sectores sociales marginados, como lo son pueblos indígenas, conflictos de comunidades amenazadas por células criminales, conflictos de orden político, del orden electoral, sí. En fin, la gobernabilidad hay que preservarse y para eso hay que aplicar la ley, hay que aplicar el diálogo, la razón y finalmente, si no se entiende, la fuerza pública. Pero a ver, secretario, me quiero detener en ello. Cuando dices se ha mantenido el orden, es que lo que sucedió durante los enfrentamientos del martes es que el primero que se detona en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez estaba presente la autoridad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estaba ahí presente cuando se dan los primeros enfrentamientos, este linchamiento de taxistas en contra de un chofer de plataformas. Y es más, la autoridad misma estaba participando en los hechos, lo cual me parece grave y muy delicado, porque incluso cuando ven que las cosas están saliendo de control, pues no toman decisiones al respecto que puedan salvaguardar la integridad. Es decir, el secretario de Seguridad nos decía que a ellos no se les notificó en ese momento, que por eso no estuvieron presentes en ese preciso instante, aun y cuando había personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y consta en los videos. Déjame preguntártelo de esta manera.
¿Se equivocó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su proceder al propiciar y al dejar que escalaran estos enfrentamientos? Mira, más bien creo yo que fue producto de la inconformidad por parte de ambos grupos y después se da este enfrentamiento, supera por mucho quienes participan en el enfrentamiento conforme a frente a la autoridad que en ese momento se encontraba llevando a cabo el operativo, y bueno, pues ese simplemente el haber superado en número los inconformes de un bando y otro frente a la autoridad, bueno, pues generó este Pero desde conflicto. que empieza el conflicto no era tiempo para pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad. Es decir, cuando ves que se empiezan a reunir ahí los taxistas, cuando ves que esto puede pintar para mal, no era tiempo de pedir el apoyo, porque además el secretario de Seguridad nos dijo que en días previos, y también nos lo confirmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en días previos sí les había notificado estos operativos y sí habían estado acompañándose, pero justamente el martes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decide salir sin el apoyo de la Secretaría de Seguridad y se presentan estos hechos y no le notifican de manera inmediata. Por eso te preguntaba, ¿se equivocaron en el proceder? Bueno, pues por supuesto, conforme a lo que tú planteas, pues sí, si se lleva a cabo un operativo y no se hace de forma completa conforme se venía haciendo, pues por supuesto que es un error. Ahora, hablas de la ley. ¿Hay un marco legal para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo estos operativos? Pero además, déjame preguntártelo así, ¿era el momento oportuno cuando tenías por inaugurar la Feria Nacional Potosina, cuando ya los ánimos estaban tan caldeados, era momento para llevar a cabo estos operativos? La ley establece un procedimiento y no te establece en qué momento puedas hacerlo o dejarlo de hacer. Pero era el tiempo propicio, secretario, es decir, ustedes... Mi respuesta te lo estoy haciendo conforme a lo que existe a derecho, y conforme a derecho existe un procedimiento normado y no te dice en qué momento debas o no debas dejarlo hacer. ¿Hay un sustento legal para estar deteniendo a los choferes de plataformas? Hay un procedimiento normado y a ese está ahí, no es algo que uno invente y es conforme al cual la autoridad lleva a cabo. ¿Con todas las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Está la norma. ¿Para qué? ¿Detenerlos para qué? Es decir, pues ¿hasta dónde puede proceder la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? A ver, déjame explicarte, porque percibo una postura un poco, ¿cómo decirte? Como de enfrentamiento. No, secretario, de tuya. Déjame terminar. Mi trabajo es preguntar, a ver, ¿para qué? Y estoy contestando. Sí. Déjame hacerlo. ¿Para qué se detiene? Bueno, pues porque acuérdate que hay un servicio público. ¿Qué es un servicio público? Concesionado. Pues son los servicios que de origen debe de prestar el Estado. Sin embargo, la norma permite que se concesione. La concesión, quien lleva a cabo esta actividad, debe reunir determinados requisitos. Si no se reúne y aún así se lleva a cabo la prestación de un servicio público, en este caso de transporte, pues si no se cumple, obviamente que la autoridad está legitimada para poder entrar y parar aquellos vehículos que no cumplen con la normatividad. ¿Para qué se paran? Pues para poner orden, Erika. Pero a ver, insisto, secretario, mi trabajo es preguntar, lo que preguntaría la gente que nos está escuchando. Y mi postura es responder, que es lo que estoy haciendo. Y lo hago con mucho respeto, no es al ánimo de confrontar, ni mucho menos, sino más bien de tener la información, y creo que hemos llegado hasta ti porque ya hemos platicado con los otros sectores y con los otros secretarios, y creo que el asunto ya recae en estos niveles, además porque ustedes mismos han asumido este papel de mediación con las mesas de trabajo que han establecido. Déjame contestar. Y mi postura como servidor público es responderte, y es lo que estoy haciendo. Y te lo agradezco muchísimo. Ahora, no tienes que agradecerme, lo hago con todo gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las plataformas no son un servicio público, sino que son un servicio privado. Aún así, ¿en San Luis Potosí se les considera servicio público? En San Luis Potosí está normado y permitido el tema de plataformas. El problema es que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está registrada ninguna de ellas. El asunto tiene que ver con el registro. ¿Es lo que hoy ha propiciado esta situación? El problema es que estas plataformas engañan a sus propios adheridos o asociados, porque sí les cobran para poderse adherir una cantidad de dinero y sin embargo, frente a la autoridad, no se tiene ningún registro.
El problema viene de origen de ellos, entre quienes, por decir así, operan la plataforma y permiten asociarse a las personas que estén interesadas en prestar este servicio. Sin embargo, nunca les avisan que no están regulados, que no están empadronados, que no cumplen frente a la Secretaría con sus obligaciones. Bajo esta perspectiva, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿se han iniciado las mesas de trabajo encaminadas a qué, secretario? Pues que se registren. Es decir, la salida para que termine esta situación es que las plataformas o los choferes se registren, porque hemos platicado con representantes de las plataformas y nos dicen que ellos lo que no tienen claro es quién tiene que hacer el procedimiento y cuál es el procedimiento a seguir. ¿Quién tiene que registrarse, la plataforma o los choferes? Pues que se acerquen, Erika, que se acerquen, que vayan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un trámite que tienen que seguir, que tienen que acercarse y que no es el medio de entrevista o de mediático para poderlo resolver. Mi postura es que se acerquen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pidan la información y que despejen cualquier duda. ¿Quién debe inscribirse? ¿El chofer o la plataforma? Pues que vayan y que pregunten, Erika, y ahí se van a resolver cualquier inconformidad. La verdad creo que este tema es una discusión sin sentido, porque SCT va a ser muy clara y les va a decir quién se tiene que registrar. Si tienen que ser las dos, pues que se registren las dos. Así de simple. Ahora, tú decías, no se va a tolerar que tomen la justicia en propia mano. ¿Qué va a pasar con los taxistas que participaron en los hechos y también con los choferes de plataforma que participaron en los hechos? Tienen una carpeta de investigación y están con esa condición de investigados. Ahora, en el trabajo, en las mesas de diálogo, secretario, mencionaba que iba a convocar. Nada más ahí preguntar esta parte, ¿se van a hacer? ¿Ya se hicieron? ¿O qué sucedió en ese aspecto, secretario? Se hicieron el propio día del conflicto, en la noche madrugada, y se han venido haciendo los días subsecuentes, inclusive el día de ayer se tuvo reunión con la gente de plataformas. Secretario, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Samuel Roa. Hola Samuel, ¿cómo estás? Muy buen día, a tus órdenes. Bien. Oye, secretario, a partir de esta mala experiencia, pues queda claro que es urgente profesionalizar el transporte, el servicio de taxis en San Luis Potosí, y que bueno, pues se va a proponer algo al legislativo para mejorar estos esquemas y poner estos candados para evitar, pues lo que entiendo, se podría tipificar en San Luis un pirataje al amparo de las aplicaciones, de las aplicaciones tecnológicas, secretario. Sí, mira, qué importante tu pregunta, Samuel. Creo que aquí está, justo en tu pregunta está la salida. Mira, en efecto, la entrada, por decir así, de nuevos actores en un mercado global, pues rompe con los paradigmas y la visión tradicionalista de aquellas sociedades acostumbradas a una forma de concesión de prestación de servicios. Por lo que se tiene que hacer es pensar una vez más, porque este es un tema que en el histórico se ha venido debatiendo, se debe de pensar cómo adecuar el marco institucional a la actividad económica y no al revés, que es tratar de imponer un estado proteccionista de los intereses de un solo sector. Las nuevas dinámicas, en mi opinión, exigen nuevas visiones, nuevas posturas, nuevas propuestas. Y bueno, pues la autoridad debemos todos atender este asunto desde un punto de vista no solo social, sino económico y científico, involucrar a todos los actores y a todas las autoridades, y es justo lo que con las mesas de trabajo se ha venido llevando a cabo. Por supuesto se habla con los interesados o los que operan las plataformas, pero también debemos de hablar con los líderes del taxismo tradicional, consultando a expertos, a los representantes de los ciudadanos, a la propia SCT estatal y federal, a las comisiones del Congreso, a los ayuntamientos inclusive. Debemos todos sumarnos para poder encontrar una alternativa donde todos estemos en paz, porque pues al final del día la sociedad es la que tiene una única palabra y a ella debemos de darles las diversas opciones, cómo es que ellos quieren tener a cabo esa movilidad, pero además una movilidad segura, porque lo decía Erika al principio de la entrevista. Sí. Pues debemos de darles certezas a los ciudadanos que van y que utilizan un vehículo de plataforma o uno de taxista y que no vas a tener tú el día del problema. Imagínate el miedo que puedes tener tú que vas como usuario y que puede pasar esta situación.
la autoridad debe de darle claridad a ese tipo de situaciones. Y no solo eso, Perdón. también en el tema de esta semana de lo que sucedió, pues había muchos ciudadanos preocupados que decían, a ver, ¿y si me confunden? Incluso tuvimos algunos reportes, ustedes seguramente también como autoridad, de taxistas que estuvieron deteniendo a civiles que iban en su coche de manera normal. Claro, Sí. claro. Bueno. Y por eso mismo es lo que al principio les comentaba. Nosotros... Perdón, secretario, Sí. esta imagen del taxista con una piedra nos queda bien claro que el nuevo esquema para poder otorgar, porque una concesión es algo que el Estado permite, da. Y el Estado sigue siendo el garante o el portador, quien decide de este tipo de documentos que le permita a un ciudadano pues hacer usufructuar un servicio. Esta parte de este ciudadano nos pone a reflexionar que la nueva o las iniciativas o el nuevo marco jurídico que puede venir a partir de esta experiencia negativa, pues creo que poner o extremar las medidas para los perfiles psicológicos de quien vaya a tener la responsabilidad de llevar 4 o 5 pasajeros, porque son vidas, o sea, no van a transportar mercancía o animales, ¿no? Van a transportar vidas, van a tener la responsabilidad, van a tenerle un marco jurídico más social, más humano, que le permita que el ciudadano, el ciudadano que vaya a ser objeto de esta concesión, pues entienda que hay un libre mercado y estamos en una dinámica de libre competencia, y que San Luis no se puede negar, no podemos ser arcaicos al negar la llegada de ese tipo de aplicaciones que, bueno, como tú dices, se tienen que inscribir y cumplir con el marco normativo que hay en San Luis, ¿no? Sí, y sobre todo, como tú dices, darle garantías al usuario de que la decisión que él tome de cómo poderse transportar en uno u en otro, pues tenga esa seguridad. Y para ello, pues yo creo que hay que volver a reescribir o bien a aclarar las reglas para que exista una coexistencia civilizada entre ambos prestadores de servicio. Y eso es algo en lo que debemos de participar tanto las autoridades como los prestadores de servicio, siempre con diálogo, porque además sin diálogo no puede haber acuerdo, y sin acuerdo, pues el conflicto nunca llegará a su fin. Entonces hay una participación importante, Samuel, Erika, de varias partes, de ellos, de nosotros como autoridad, de la sociedad civil, de los expertos, y eso es lo que tenemos que nosotros ponernos a trabajar. Pero eso va a significar mediación entre los dos sectores, porque no se puede inclinar la balanza de un lado, secretario. Por supuesto, claro, desde luego, estoy totalmente de acuerdo, así tiene que ser. Ahora, secretario, termina. Nosotros, insisto, a través de ese diálogo, de esa precisión de la norma, de ese orden en la prestación del servicio, es como debemos de garantizar la tranquilidad del usuario y de la sociedad en general. 3 preguntas fundamentales, secretario. La primera de ellos, ¿no estamos un poco rebasados en lo que se está regulando en San Luis Potosí? Te lo pregunto porque estamos discutiendo todavía a tanta distancia el tema de los choferes de plataforma, cuando en otras naciones del mundo ya son incluso vehículos no tripulados, es decir, te recoge un vehículo, ya están operando en el mundo, y es lo que vemos venir también como tendencia para México, vehículos que ya ni siquiera tienen choferes y que van a estar brindando también un servicio de movilidad. ¿No estamos un poco rebasados en esta discusión? Y me refiero al Poder Legislativo, al Congreso del Estado. ¿No ha dejado un poco de lado lo que tendría que estar anticipando justamente para que no nos pase lo que ya nos pasó con los choferes de plataforma, que lo estamos discutiendo y debatiendo cuando ya llevan años en las calles, cuando ya llevan años en circulación? ¿No tendríamos que estar generando leyes normativas, digamos, mucho más anticipadas a los tiempos que estamos viviendo? En segundo lugar, también te preguntaría sobre estas carpetas que ha abierto la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los hechos que se presentaron el martes, para investigar si hubo violación a los derechos humanos, tanto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como por parte de la Guardia Civil Estatal. ¿Ustedes ya fueron notificados de estos expedientes que está abriendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y finalmente, el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En estos días, cuando hablaste con los compañeros de los medios de comunicación,
dejabas ahí un poco al descubierto que no estaban tan contentos con el trabajo de la titular de la Secretaría. ¿Los hechos que se presentaron el martes los llevan a tomar alguna decisión al respecto de la titularidad de esa área? Porque ya que estemos hablando contigo, significa que este asunto ya escaló, ya creció. Cuando tú lo decías al inicio de la plática, efectivamente esto parecería un tema muy simple que toca a una secretaría, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mira, en relación con la primera pregunta, lo que tú dices, eso sería lo deseable en una sociedad moderna y civilizada, en donde hay pluralidad pluralidad de formas de prestar este tipo de servicios. Pues lo deseable es trabajar en una norma como la que tú mencionas. Sin embargo, pues nuestra realidad es esta, y un gobierno justamente debe de trabajar la problemática partiendo de una realidad. Si esta es nuestra realidad y lo deseable es aquello que no está de pronto al alcance, bueno, hay que trabajar en nuestra realidad, normarla, ponerle orden para seguir caminando y llegar hasta lo deseable, que es lo que tú mencionas. En cuanto a la pregunta número 2 de las quejas, no tengo yo conocimiento, sin embargo, bueno, somos los principales interesados en que se despeje cualquier uso excesivo de fuerza, Erika. Aunque te lo habré de decir que nosotros también contamos al interior con una comisión de honor y justicia, que es un cuerpo colegiado que sanciona las faltas o los excesos de la autoridad. Habrá que iniciar, más bien ya se iniciaron procedimientos de forma oficiosa para poder, por supuesto respetando el derecho de audiencia, defensa y legalidad, pues ver qué fue lo que ocurrió, porque algunos elementos, a pesar de que están capacitados y que se les ha invertido de manera importante en la capacitación y adiestramiento, bueno, pues sucedieron situaciones como las que vimos ese día. Y finalmente, en cuanto a lo de la titular de la Secretaría. De la titular, bueno, pues mira, yo lo que te puedo decir es que lo que se ve, pues por supuesto que tiene distintas explicaciones. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que no podemos pasar por alto el agravio que sufrió la sociedad en general, y a partir de ahí, pues el gobernador ha sido muy claro. El gobernador es quien está trabajando con todas sus capacidades, y quien no esté a ese ritmo, pues seguramente esa decisión es exclusiva del titular del Ejecutivo. Pues ya lo ha demostrado en otras ocasiones, ¿no? Que a él no le interesa el que se le critique porque haga cambios en el gabinete. Simplemente, si hay errores una, otra y otra vez, pues entonces no está funcionando el perfil. Seguramente tiene algún otro tipo de habilidad, pero en donde se ocupa, si no da el resultado, si suceden situaciones, pues seguramente el titular del Ejecutivo tomará alguna decisión. En lo que a mí corresponde, bueno, pues yo me mantengo leal a él, firme en mi convicción de que estoy trabajando con un gobernador que no espera menos que lo que él da. Ese es el compromiso, pasión por el servicio, energía transformadora y, por supuesto, una voluntad siempre presente y inquebrantable para superar todos los obstáculos. Eso es realmente lo que nosotros hacemos. Secretario, no van a ceder a chantajes ni les van a hacer manita de puerco estos gandallas del volante al gobierno del estado. Van a actuar conforme a la ley y vamos a aprender, porque vamos a aprender todos los potosinos de esta experiencia para que se genere un marco jurídico y normativo mucho más eficaz, en donde aprendan a convivir, porque no se puede negar el derecho al trabajo a nadie. Sí, a ver, Samuel, tú mismo te has dado cuenta en algunas otras situaciones, ¿verdad?, propias pues de una sociedad compleja, grande, y lo que yo te puedo decir es que el gobernador nos ha instruido, y así me lo ha dicho a mí en forma reiterada. Aquí en San Luis Potosí nadie estamos por encima de la ley, pero menos aún por encima de la seguridad de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues se hará todo lo necesario para garantizar el bien común sobre cualquier interés particular. Se deberá castigar a cualquier persona que transgreda la norma. En San Luis Potosí no nos tiembla la mano para hacer valer la ley,
y por supuesto para garantizar la seguridad de la sociedad, Samuel. Finalmente, secretario, bueno, pues en medio de todo esto ha arrancado la Feria Nacional Potosina, que es una edición bastante ambiciosa por parte del gobierno del estado. Como diríamos popularmente, le están echando la carne al asadón. ¿Cómo mantener las condiciones de orden, de seguridad, de coordinación, de protección civil? Todo lo que está implicando la realización de un evento tan grande como el que se está proyectando para San Luis Potosí y que ha comenzado ya. Mira, de entrada, bueno, pues es una gran feria, está ya perfilada como la mejor feria de todo el país. Es una feria donde acuden miles y miles y miles de personas, de familias, de niños. El día de ayer, efectivamente, Erika, fue la inauguración. Es una feria muy cuidada, a pesar de que hay un aforo impresionante, hay buena movilidad, hay autoridades de tránsito municipal que de manera muy amable el alcalde capitalino nos está apoyando con todos los servicios municipales. Al señor gobernador se dio inclusive un arranque de servicios municipales el pasado miércoles. Guardia Nacional y Ejército Mexicano también se sumaron a las labores de cuidado de la feria. Hay entre ambas instituciones 400 elementos. Por parte de nosotros hay más de 500 elementos. De protección civil hay gente importante, hay un buen número de personas, pero sobre todo se tiene equipos de primera tecnología. Recientemente el gobernador entregó equipos para protección civil, de tal forma que es una feria muy cuidada, es una feria donde realmente la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que va a ir y que la va a pasar bien, que puede ir con su familia, puede ir con sus hijos. En fin, la verdad es que invitar, aprovechar, no era el momento ni el tema de la entrevista, Erika, pero que ya que lo sacaste y si me permites, claro, invitar a todos los potosinos, a todos los mexicanos, a todos los que quieran venir. Es además de ser una actividad o de una feria muy, muy, muy importante y muy bonita, con muchos espectáculos culturales, artísticos, de ganaderos, económicos, bueno, como acto consecuente es una actividad que genera una derrama importantísima de recursos. Ya estamos viendo hoteles llenos, plazas comerciales llenas, restaurantes llenos, y esto va a suceder durante los siguientes días, y eso es lo que quiere San Luis Potosí: reactivar economías, generar clase media, generar familias felices, y bueno, pues en ese proceso estamos. Esa es nuestra labor como gobierno. Secretario, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias por platicar con nosotros. Yo nada más sí quiero dejar en claro, nunca fue el cuestionamiento en ánimo de confrontación ni de dictar una línea, al contrario. Mal haríamos en este espacio de tener los micrófonos, de poder platicar contigo y no preguntar lo que la gente quiere saber, lo que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos está siguiendo a través de las redes sociales, quisiera poder tener la oportunidad de preguntarte. Y ese ha sido el compromiso históricamente en este esfuerzo de comunicación, de que si nosotros tenemos esa posibilidad de hablar con los funcionarios, de hablar con los protagonistas de la noticia, tenemos que aprovecharlo y preguntar justamente lo que la gente quiere saber. Y te agradezco mucho la disposición a dialogar. Muchas gracias. Y yo agradezco el espacio, de verdad, a ti, a Samuel, a todo el equipo de Global Media, y bueno, pues decir que siempre estamos aquí atentos y a la orden para poder informar a la ciudadanía de los hechos que realmente le interesan. Gracias, secretario. Muy buenos días. Hasta luego. Un abrazo, secretario. El secretario general de Gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, platicando con nosotros. Qué situaciones que, mira, yo quiero partir de esa base. ¿No tendríamos que estar hablando con el secretario general de Gobierno de un tema de transporte si esto no hubiera escalado a los niveles que escaló?